Bueno, como todos saben, bueno, hemos tenido esa situación, ¿no? En la que pues nos han anulado una clase, ¿no? Eh, y a ver, bueno, sí, bueno, parece que ha habido disposiciones, ¿no? Del Ministerio de Educación en las que se ha dicho de que las clases básicamente tienen que ser sincrónicas, ¿no es cierto? En el tema de educar. Y bueno, todos los paralelos de contaduría creo que nos han dado una clase, ¿no? Eh, pero bueno, ¿no? La idea es igual continuar, ¿no? En el caso de la auditoría, bueno, vamos a un poquito revisar los contenidos que teníamos, ¿no? Y bueno, esencialmente la clase que teníamos era la del poder tributario, ¿no? La que se nos anuló. Entonces vamos a hacer un repaso general, ¿no es cierto?, de ese contenido, ¿no? Cosa de que podamos absolver dudas, consultas, ¿no? En todo caso, de lo que vaya pasando, ¿sí? Entonces, bien. Bueno, y la próxima clase ya tendríamos el examen parcial, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sería el examen parcial? Vamos a conectarnos todos por Zoom, ¿no? La próxima clase nos vamos a conectar por Zoom. Yo voy a igual como que llamar lista como he llamado, ¿no? Y una vez que haya confirmado los participantes, entonces les autorizo para que ingresemos al examen, ¿sí? De esa forma ustedes inician, ¿no? En realidad el examen es esencialmente teórico, ¿no? Así que va a ser como los cuestionarios que ya hemos tenido, ya ustedes han visto los cuestionarios, ¿no? Cómo funcionan, ya conocen, ¿no? No sé si es que ya han dado exámenes en plataforma antes, ¿no? Yo la verdad ya voy como 3 años que creo que hemos estado tomando los exámenes por esa vía, ¿no? Así que, bueno, ya estamos familiarizados con esa herramienta, ¿no? De todas maneras, ustedes con los cuestionarios que hemos tenido, igual han ido conociendo, ¿no? Han ido viendo cómo es que funciona la plataforma, ¿no? Cómo es que funcionan las preguntas, ¿no? Y bueno, esa es la situación, ¿no? Alguien me preguntaba sobre el hecho de que si el examen final va a ser presencial, ¿no? Y bueno, sí sabemos que hay el nuevo decreto, ¿no? O bueno, la nueva normativa en la que a partir del 10 de mayo se va a ver qué ciudades son de riesgo moderado, qué ciudades son de riesgo elevado y qué ciudades tienen un bajo riesgo, ¿no? Y bueno, pues ahí les comentaba, ¿no? Lamentablemente por los números que hay en Santa Cruz, es muy posible de que nosotros seamos una ciudad en riesgo alto, nomás no somos la ciudad que más enfermedad tiene en Bolivia, ¿no? Entonces, tristemente eso va a hacer de que si bien a partir del 10 de mayo empiecen a funcionar más ciudades y más rubros y más actividades, es muy difícil que Santa Cruz empiece. Y si fuera, no sé, milagrosamente, por fortuna, tuviéramos una buena respuesta y fuéramos una ciudad de nivel moderado o bajo, igual nomás hay actividades que no se va a realizar, ¿no? Que son las actividades que signifiquen aglomeración de gente, ¿no? Y bueno, dentro de esas está el entretenimiento, pero también está el tema de educación, ¿no? Entonces, la verdad que no hay mucha probabilidad, ¿no? De que podamos volver en poco tiempo, ¿no? Así que bueno, lo que nos queda pues es continuar nomás esforzándonos, ¿no? Yo me alegro de que han debido estar estudiando, ¿no? Que bueno, inicialmente pensábamos que íbamos a tomar el parcial ahora, ¿no? Pero bueno, bueno, vamos a hacer un poquito esto del poder tributario, ¿no? Vamos a darle una revisada. Y bueno, de ahí vamos a hacer consultas, ¿no? Como una sesión de consultas para ver si es que ha quedado alguna duda, en la cual puede ser de cualquier tema, ¿no? Ya sea de ese, ¿no? Ya sea del tema de verificación interna, ya sea del principio, ¿no? Cosa de que podamos de alguna manera aclarar alguna duda que haya quedado para dar el examen, ¿sí? No sé si hay alguna consulta hasta aquí sobre la organización que vamos a tener, sobre cómo vamos a funcionar. No, Listen, está bien. Solamente yo quería decirle si lo puede volver a habilitar a aquellas personas que ya hemos respondido a los cuestionarios. Por ejemplo, a mí en 3 me fue bien y en la última me fue mal. Mm, Dicen ya. una consulta, dicen.
A ¿El ver. examen es de poder tributario y de verificación interna? Sí, y de la primera parte que es la introducción, ¿no es cierto? ¿Eso también? Sí, La introducción a la auditoría, ¿no? exactamente. Que son las nociones básicas, ¿no? De la auditoría, ¿no? De qué características tiene, ¿no? El procedimiento, que es la planificación, la ejecución, los resultados, el informe, ¿no? Los valores del auditor, ¿no? Las características que debe tener, ¿no? Todos esos elementos. Después, poder tributario, ¿no? Que es la clase que nos han anulado, y verificación interna, ¿no? Que es las clases que hemos tenido, ¿no? Eso por una parte, ¿sí? El contenido del examen. Sobre los controles que hemos estado dando, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, sobre los controles que Y, han estado dando, y su compañera nos consultaba, ¿no? Como les había dicho y como habíamos quedado, ¿no? Vamos a tener más controles. Por ejemplo, si la nota de la plataforma va a ser 20 puntos, entonces por ahí tengamos 6 controles de 5 puntos, ¿no ve? Una cosa así. Cosa que 6 por 5, 6 controles que tuviésemos por 5 son 30 puntos, ¿no ve? Entonces, 2 de los controles vamos a dejar afuera, eso habíamos dicho, ¿no ve? Cosa que la nota salga solamente de 4 controles que van a ser lógicamente los mejores que hayan dado, ¿no? Ahora, eso quiere decir que tienen un chance, ¿no ve? O sea, pueden dar 2 mal, digamos, y eso no afectaría su nota. Si dan 4 bien, por ahí alcanzan a los 20 puntos del, que va a valer. Pero la idea es dar buenos controles, no cuidar a alguien de 4 mal o 5 mal y uno bien, y ya va a ser difícil, ¿no? Entonces, sí. Luego, otra cosita que habíamos dicho con relación a las preguntas es que aquellas que son escritas, y tengo que corregir, no tengo la verdad muchos controles, ¿no? De los 6 paralelos, ¿no? Entonces, vamos a ir corrigiendo eventualmente, ¿no? Si es que el sistema les corrige mal, ¿no? Pero ustedes han escrito bien, a veces es por una coma o la redacción o un tilde, ¿no? Que anula. Entonces, bueno, tratar de escribir con ortografía es bueno, ¿no? Pero a veces, si no es el caso y el sistema le da como mal, igual tienen que esperar a que yo corrija, ¿no? Yo lo voy a revisar y si está bien la pregunta, voy a cambiar el resultado, ¿no? Colocándole el correcto, ¿no? El dato correcto. ¿Sí? pero si sus controles eran solo de verdadero y falso y de elegir una opción, digamos. Ah, ya, bueno, ahora en este caso, en No, esos otros controles no hay problema, ¿no? O sea, en ese ya se corrige y ya está, ¿no ve? no veo dónde. Sí, pero está bien, dicen, como usted dice, que va a aumentar más los más controles, está bien, digamos. Por ejemplo, yo ya respondí las 4 y las 4 me saqué, creo que algo de 14. Claro, está bien, digamos, ¿no? Vamos a poner más controles, cosa que de los mejores elijamos, ¿no? La nota. ¿Ya? Ya está bien, dicen. Bien. Entonces, bueno, dicho esto, chicos, le vamos a dar una revisadita a la clase, ¿no? Que nos ha faltado, ¿no? Que es el poder tributario. Como les decía, por temas de reglamentación, el Estado ha pedido que no sean clases asincrónicas. Habíamos hecho una clasecita asincrónica, ¿no es cierto? Habíamos filmado un video que habla sobre este tema, ¿no? Y bueno, ya analizando, ¿no? Sobre este tema, el derecho tributario dice contiene las normas a las que debe atenderse el Estado al establecer los casos y circunstancias en las que podrá pretender el tributo. Ese es un concepto que hay, ¿no es cierto?, de derecho tributario, ¿no? Hay otro concepto que es el de Héctor Belisario Villegas, que dice derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas, ¿no? Conjunto de normas jurídicas que reglamentan los tributos, ¿no es cierto?, en sus distintos aspectos, ¿no? Entonces es bastante sencillo, bastante completo ese argumento, ¿no? Eh, y bueno, dentro del derecho tributario tenemos el concepto de el poder tributario, ¿no? Dice, es la facultad del Estado de exigir contribuciones, eximir y conferir beneficios tributarios, tipificar ilícitos, ¿no? Que habíamos hablado ampliamente, ¿no? De establecer los ilícitos que hay y todo eso, ¿no? El poder tributario tiene las siguientes características. Dice, es abstracto, permanente, irrenunciable e indelegable. Entonces, el poder tributario lo vamos a decir como la capacidad de exigir contribuciones, ¿no? O sea, justamente cómo se hace eso, cómo hacemos la determinación tributaria, habíamos dicho, a través de las auditorías tributarias, ¿no es cierto?
Luego también tenemos el poder de eximir, ¿no? Conferir beneficios tributarios, ¿no? Dentro de un proceso de auditoría, ¿no? Digamos, me tocó, no sé, alguien, Joaquín, ¿no? Una empresa, un restaurante, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, yo puedo revisar, hacer la auditoría y determinar que no tiene, ¿no es cierto?, ninguna observación, ¿no? Pero a su vez también puedo determinar tributos, ¿no? ¿Dónde va a radicar el resultado? Mucho, como habíamos visto en la introducción, ¿no es cierto? Mucho tiene que ver con el perfil del auditor, ¿no? Hay auditores que son demasiado detallistas, demasiado minuciosos, ¿no? Que revisan hasta la última coma de lo que hay. Entonces, obviamente van a encontrar más hallazgos, ¿no? Posiblemente hay auditores que sean un poquito más generalistas, ¿no? Un poquito más resumidos, no sé, ¿no? Entonces, por ahí revisan de una forma más general, ¿no? Más amplia y no están entrando mucho en detalle, ¿no? Entonces, depende del auditor, ¿no? Esta situación, ¿no? Y en el tema del ámbito tributario es bastante difícil, ¿no? Es bastante especial, ¿no? Porque cuando uno entra a trabajar de auditor para el Estado, ¿no? Entonces uno es responsable de determinar todos los tributos, ¿no? Y ahí dentro del contrato que firmo y con las leyes que hay, la ley 1178, la ley SAFCO, ¿no? Que me establece responsabilidades, ¿no? Entonces, si yo hago una auditoría y determino que no hay impuestos y resulta que sí había, yo tengo una responsabilidad administrativa, tengo una responsabilidad civil, es decir, yo tengo la obligación de pagar ese daño económico al Estado, ¿no? Entonces, por ahí en una auditoría hay una factura de 1 millón de bolivianos, ¿no? O varias facturas, ¿no? Por ahí, como charlábamos en alguna clase, ¿no? Alguien decía, los refrigerios sí se pueden declarar y declaró, ¿no? Y yo reviso el periodo o los periodos que hay y resulta que hay 1 millón de bolivianos en facturas de refrigerio. Entonces, a veces el auditor dice, mejor le observaré, ¿no es cierto? Porque si no le observo, después en una auditoría interna que hagan de verificación de eso, me van a revisar a mí, ¿no? Me van a decir que yo no he cobrado eso. Incluso se puede ver temas de corrupción, o sea, hay esa susceptibilidad, ¿no? Los supervisores o jefes, ¿no? Van a decir, ¿y por qué este auditor no observó eso, ¿no? ¿Qué pasó? O hubo temas de corrupción, ¿no? Por ahí le pagaron algún monto para que él no observe, ¿no? Entonces, a veces es medio delicado, ¿no? Entonces, a veces el auditor tributario, ¿no? Cuando hay una auditoría, prefiere observar lo que es y lo que no es, ¿no? Y decir, bueno, mejor observaré todo, ¿no? Y ya que el contribuyente se descargue, ¿no? Al final, si no se puede descargar, ya así yo no me meto en problemas, ¿no? Entonces ahí es donde está el poder tributario. A veces es un poco abusivo, ¿no? O sea, el auditor por cómodo, a veces está, pues, toma actitudes así, ¿no? De bastante profisco, ¿no? Donde ningún crédito vale, ¿no? Tiene que estar demasiado respaldado, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene este poder? Es abstracto, dice, ¿no? Porque es implícito al poder del imperio del Estado. En una auditoría tributaria, ¿no? Y no lo van a sentir como directamente, ¿no? O sea, no voy a sentir que el auditor, ¿no? Directamente es alguien que tiene más poder que yo o algo, ¿no? Pero el hecho de que yo esté en sus manos, ¿no? Y de que sus resultados signifiquen quizás dinero que yo voy a tener que pagar, quizás alguna dificultad económica que me va a provocar, ¿no? Entonces da, ¿no? Esa sensación, ¿no? Es implícita el poder y el imperio del Estado, justamente por eso, ¿no? Que se siente en todas las autoridades del Estado, ¿no? Esa sensación abstracta, ¿sí? Es permanente porque nace y muere con el Estado, ¿no? Es parte del Estado. Es irrenunciable porque el Estado no puede renunciar a esa facultad de exigir tributos, ¿no? Cosa que estamos viendo un poquito ahorita con el tema de la pandemia, ¿no? Que ahí el gobierno dice, sí, vamos a perdonar los impuestos, no tenemos que apoyarnos, ¿no? Entonces apoyaremos a las empresas que no paguen impuestos, dice, ¿no? Y sale, ¿no? Los gobernantes, sale la presidenta y dice, el impuesto a las utilidades no nos van a pagar, entonces abren los ojos, ¿no? No nos van a pagar ahora, en 3 meses nos van a pagar y vamos a partir en 3 cuotas, ¿no? Entonces, económicamente hablando, sí se va a pagar, ¿no? O sea, no están, digamos, si era 1,000 bolivianos lo que le tenía que pagar, no se lo voy a pagar ahorita, pero en 3 meses tengo que pagarlo y puedo partirlo en cuotas de 300, ¿no? Entonces, ¿cuánto me están cobrando al final? Los mismos 1,000, ¿no? No está viendo rebaja, ¿no? Y salen con bombos y tambores, ¿no? Que sí, que va a haber, ¿no? Una ayuda, estamos ayudando con el IWEA, ¿no?
Pero evidentemente no puedes renunciar a la facultad de exigir tributos porque los tributos, como ya hemos visto, generan los recursos para el Estado, ¿no? Entonces es como que una empresa, ¿no? Las empresas ahorita tienen que pagar a los empleados, ¿no? Y dicen, pucha, ¿cómo vamos a pagar sueldos si no estamos trabajando, ¿no? Y el gobierno dice, no tienen que pagarles a ellos. Por ahí soy un restaurante y el edificio donde estoy está alquilado, tengo que pagar ese alquiler, todo eso. Entonces, si mi cliente me debe, no, si tengo un cliente que tiene deudas conmigo, no le puedo decir, no, ya, le perdono, no me pague, ¿no? Porque ahí ya me voy a ver perjudicado, ¿no? Si no me paga mi cliente, ¿de dónde voy a sacar recursos para cubrir mis necesidades, pagar los sueldos, pagar los alquileres y todo eso, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con el Estado, ¿no? Y bueno, prácticamente en Bolivia hemos tenido un déficit fiscal desde el año 2015. Eso quiere decir que más han sido los gastos al cerrar los balances en la gestión, ¿no? Más han sido los gastos que los ingresos que han habido y esto se debe a la caída del precio del petróleo, ¿no? Entonces, desde 2015 hay déficit hasta, bueno, ahora evidentemente hay mucho más déficit, ¿no? Por la situación y todo. Y el gobierno salió con bonos, salió con ayuda, ¿no? Que ya algunos autoridades dijeron, ¿no? Algunos diputados y que dijeron, ¿de dónde está sacando dinero para tanto bono, ¿no? Que diga qué está haciendo, ¿no? Entonces es especial, ¿no? Como gobierno no se puede renunciar a los tributos porque son la fuente de recursos, pero a su vez como que hay que ayudar al pueblo. Esa es una situación bien difícil, ¿no? Hay que pagar bonos y de ahí tendría que salir de los tributos, ¿no? Se está haciendo un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, me parece con el Banco Mundial, ¿no? Que son miles de euros, pero ahí se está endeudando el país, ¿no? Eso es eh, créditos externos, ¿no? Entonces, bueno, es bastante delicado, ¿no es cierto? Pero de alguna forma, bueno, ahí está, ¿no? La facultad de exigir tributos, ¿no? Es indelegable, ¿no es cierto? Y se ejerce únicamente a través del poder legislativo, ¿no es cierto? A través del Congreso, ¿no? O sea, el poder tributario no lo puede transferir, ¿no es cierto? El Estado a otra persona, ¿no? Y es un poder que es un poder jurídico, ¿no? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a impuestos? Por leyes, ¿no es cierto? Leyes, normas, resoluciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, este poder tributario se aplica de forma ilimitada, ¿no? ¿Es ilimitado el poder tributario, no? La respuesta es no. Hay límites, ¿no es cierto?, para el poder tributario. ¿Cuáles son esos límites? Límites de orden político y límites de orden constitucional, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna consulta hasta acá. ¿Estamos yendo bien? Sí, Liz, se está moviendo bien. Bien. Cualquier cosa me preguntan, ¿no? Si hay alguna duda, para dejar bien claro el tema, ¿sí? Límites de orden político. Las limitaciones de orden político, ¿no? Dentro de esta se destaca, dice, la que surge por la posible existencia de jurisdicciones superpuestas, ¿no? Sobre un mismo hecho grabado, ¿sí? Cuestión que tiende a generar el fenómeno de la doble imposición, el cual se aplica a la vigencia de dos principios en los que se puede basar un sistema, el principio de renta mundial y el principio de... se ha cortado. ¿Pueden ver la presentación? Dicen se ve. Ahí, ya. Dale, Liz, ahí. Ya, entonces, vamos detallando, ¿no? A ver, partimos de que no puede existir la doble imposición, ¿sí? Eso es un vicio. ¿Qué es doble imposición? Cobrar a una misma persona por un mismo hecho dos impuestos, ¿no? Entonces, aquí está la doble imposición y eso no debe existir. ¿Cuándo podría existir, no es cierto? Cuando hay jurisdicciones superpuestas. Nosotros, por ejemplo, en Santa Cruz tenemos un problema, ¿sí? Y el problema es con el impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones, el IT, que es el 3%, y bueno, en el otro video lo vemos, ¿no? Se relaciona, ¿no? Con el impuesto municipal a la transferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una empresa vende un vehículo, ¿no? Por un lado uno dice, no, ya tengo que facturar ese vehículo y al facturar voy a pagar IVA y voy a pagar IT, ¿no es cierto? Pero por otro lado, el gobierno municipal me va a pagar su impuesto municipal a la transferencia, ¿no? Que es otro IT, ¿no es cierto? Es IMT, ¿no? Entonces, es el mismo impuesto, es otro impuesto, ¿no? Y bueno, originalmente la norma lo relaciona, ¿no es cierto? O sea, podríamos hablar de que es un mismo impuesto, ¿no es cierto? O sea, es el IT o IMT, ¿no? Son lo mismo, es un impuesto que es el 3%, ¿no? Entonces,
ahí debería haber una normativa que diga o pago a el Estado central o pago el IT, que es el 3%, o pago el IMT a la alcaldía, ¿no es cierto? El otro 3%. Pero si yo pago los dos, entonces ahí hay el tema de la doble imposición, ¿sí? ¿Qué ha pasado en Santa Cruz, no? El 2011 sale la ley 4, ¿no? La ley 4 de impuestos municipales y en esta dice que se debe pagar al municipio, ¿no? Luego sale, y ahí sale, ¿no? Si no es del giro del negocio, paga el municipio, dice, ¿no? O sea, si no es una venta de autos, una de esas concesionarias de vehículos, qué sé yo, ¿no? O una inmobiliaria que vende inmuebles, ¿no? Que su actividad, su rubro del negocio es vender autos o inmuebles. Si no es, entonces el impuesto es municipal, ¿no? Y si es nacional. Y luego, posteriormente, sale el 2012 una ley, ¿no? Que reglamenta más bien que es de orden nacional, ¿no? Que tiene que pagarse a Bolivia, ¿no? Entonces la alcaldía sale y nos dice, ya, pero como la ley ha salido posterior a la del 2011, ¿no? A la nuestra, entonces no sirve, ¿no? La que sirve es la nuestra, por lo tanto nosotros cobramos ese INT. Y si uno va a impuestos nacionales, le dicen, no, pues hay una ley central, una ley nacional que dice que tiene que pagar al Estado, tiene que pagar impuestos nacionales. Vaya a decirle a la alcaldía que no tiene que pagar ahí, tiene que pagar acá. Y ahí hay una situación de jurisdicciones superpuestas, ¿no? Ambos consideran que tienen jurisdicción sobre ese tributo, ¿no? Entonces, bueno, actualmente cómo funciona, lamentablemente, chicos, les digo, por prudencia tienen que pagar los dos tributos, ¿no? Porque en cualquiera de los dos casos hay normativa con la cual en auditoría se le puede sancionar, ¿no? Entonces tendría que haber tendría que dirimirse esa controversia para que se pueda eliminar esa doble imposición. ¿Cómo se haría con el Tribunal Constitucional, no? Ellos tendrían que analizar el caso y decidir quién de las dos jurisdicciones tiene la potestad de cobrar tributo. Pero hasta que no pase eso, estamos con ese problema, ¿no? ¿Cuándo también pasa la doble imposición? Por los dos principios, ¿no? El principio de renta mundial y el principio de territorialidad, ¿sí? El principio de renta mundial es un principio por el cual el contribuyente paga impuestos sin importar dónde viva. Este lo tiene Francia, por ejemplo, ¿no? Que es un principio que nos dice que, por ejemplo, los ciudadanos franceses, independientemente de dónde vivan, ¿no? Pagan sus impuestos a Francia, ¿no? Entonces, un francés se viene a vivir a Bolivia, paga sus impuestos a Francia. Vende un helado, tiene que pagar el IVA francés, ¿sí? Pero si vende un helado dentro de Bolivia, tiene que pagar el IVA boliviano también, ¿no? Entonces, ahí el ciudadano francés tiene un problema, ¿no? Porque paga IVA a Francia y paga IVA a Bolivia. El IVA de Francia es 25%, el IVA de Bolivia es 13%, ya se le suben los impuestos, ¿no? Entonces, ese es el principio de renta mundial, ¿sí? Que en cualquier lugar del mundo paga sus impuestos. Si no llegara a pagar, puede perder la residencia, puede perder la nacionalidad francesa, ¿sí? El principio de territorialidad es el principio de Bolivia, ¿no? El cual nos habla de que es dentro del territorio nacional, ¿no? Si estamos haciendo la actividad dentro de Bolivia, pagamos impuestos a Bolivia. Si hacemos la actividad fuera de Bolivia, entonces ya no pagamos impuestos a nuestro país, ¿sí? Entonces, en este caso, como han visto con los franceses, puede haber la doble imposición, ¿sí? También tenemos el tema de las jurisdicciones, ¿no? Que son el límite en las auditorías, ¿no? Si mi empresa está domiciliada en Santa Cruz, ¿no? Entonces yo puedo pertenecer a una gerencia de Santa Cruz, el cual o la cual puede hacerme auditorías, ¿no? Pero si es que yo me cambio de domicilio a Cochabamba, entonces ahí ellos pierden el poder tributario, ¿no es cierto? Porque su límite está solo en Santa Cruz. Entonces ahí tendrían que armar toda la carpeta de la auditoría y mandarla a Cochabamba, ¿sí? Entonces esas son las limitaciones de orden político que tiene el poder tributario, ¿sí? Luego tenemos las limitaciones de orden constitucional, ¿sí? Las limitaciones de orden constitucional, ¿no? Representadas por la necesidad de que el poder tributario se enmarque en determinados principios, ¿no es cierto? Jurídicos reconocidos universalmente e incluidos en la mayoría de las constituciones, ¿sí? Eh, ya, los límites entonces de orden constitucional tienen que ver con los principios, ¿no? Ahora, ¿por qué se llaman límites de orden constitucional, no?
porque existe el derecho tributario constitucional. ¿Qué es este derecho? Es el conjunto de normas jurídicas que existen, ¿no? O que reglamentan la constitución de tributos. ¿Qué es constitución? Creación, ¿no es cierto? Entonces, al momento de crear un tributo, yo tengo que enmarcarme en ciertos principios que establece la ley, ¿no? Los cuales son reconocidos. Son, bueno, ya hemos visto, ¿no? Tema de principios y valores, ¿no? Los principios están hechos en base a valores, ¿no? Entonces se tienen que cumplir, ¿no? Porque se consideran lo correcto, ¿sí? ¿Qué principios tenemos? Principios de la tributación, entre otros, ¿no? Que hay varios principios. De pronto los más comunes, ¿no? Podemos ver neutralidad económica, legalidad, igualdad, equidad, generalidad, no confiscatoriedad, ¿sí? Ya, entonces, como han visto, ¿no? Igualdad, equidad, ¿no? Generalidad, ¿no? Son principios, ¿sí? ¿Qué nos dicen estos principios? Principio de neutralidad económica, ¿sí? Eh, y bueno, nos dice, ¿no? Un correcto y armónico sistema tributario no debe alterar las preferencias y actividades de los contribuyentes a menos que esta interferencia sea para el logro de metas sociales. Entonces, los impuestos, ¿no? No tienen que ocasionar que modifiquemos los patrones de conducta de los contribuyentes, ¿no? Ese es el principio de neutralidad económica. Por ejemplo, si se pusiera un impuesto muy alto a ir al cine, no digamos la gente va al cine, qué sé yo, y ahora decimos ya, vamos a poner un impuesto que va a ser el IVA, ¿no? Para el IVA para el cine va a ser 30%, ¿no? Entonces con eso, ¿no? Los cines lo que van a hacer es aumentarle el impuesto a las entradas, entonces ya una entrada que costaba 40 bolivianos costará pues 80, 90, no sé, ¿no? Eh, ya, entonces mucha gente va a decir, no, pues ya no vamos al cine, no es tan caro, ¿no? Entonces los impuestos se están modificando ahí los patrones, ¿no? Igual en impuestos regulares, impuestos a las propiedades y todo esto, si son muy altos, ¿no? La gente va a evitar hacer actividades de diversión, de entretenimiento para poder pagar impuestos, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que haber un equilibrio en el impuesto, ¿no? Justamente de eso se refiere la neutralidad económica, ¿no es cierto? Que no sea sensible a la economía de los contribuyentes, ¿sí? Luego tenemos el principio de legalidad, ¿no? El principio de legalidad decide que el tributo sea creado por ley, ¿sí? ¿Dónde está mi marcador? Entonces aquí está, ¿no? Esa es la clave, ¿sí? Tienen que ser creado por ley, aprobada por el organismo de representación popular, que es el Parlamento. La ley mediante el cual se debe establecer el tributo, por lo menos debe mostrar el hecho imponible, el sujeto pasivo, sujeto activo, o sea, los componentes, base imponible, alícuota y exención, ¿no? O sea, todos los componentes del tributo deben estar reglamentados por ley. ¿Por qué por ley? Porque es el órgano, ¿no? De representación popular, es el órgano que nos representa a todos. Lamentablemente a veces los principios los rompemos, ¿no? Este principio más se recuerda que los regímenes especiales, el régimen simplificado, el sistema integrado, el RAU, ¿no? El régimen agrario, no están creados por ley, están creados por decreto supremo. Entonces rompemos el principio de legalidad, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Pero pues debería estar, ¿no? Deben tener ese principio. Principio de igualdad, ¿no? El trato, ¿no? Cuando la ley asegura el mismo tratamiento a quienes se encuentran en análogas situaciones, ¿no? No cuando todos pagan la misma cantidad, dice, ¿no? Pues no todos somos iguales, ¿no? Los ingresos que percibimos son distintos, ¿no es verdad? Es transgredido, dice, si los tributos exceden la capacidad contributiva, por ello este principio está ligado íntimamente al principio de equidad. Entonces aquí hablamos de capacidad contributiva. ¿Cuánto pueden pagar? Los que pueden pagar 10, va a haber igualdad cuando todos los que pueden pagar 10 paguen 10, ¿no? Los que pueden pagar 1000 paguen 1000, ¿no? Eso es igualdad, ¿no? Tratarlos por igual, pero entendiendo, ¿no es cierto?, la capacidad contributiva de cada persona, ¿sí? Principio de equidad, ¿no? Que acompaña al de igualdad, ¿no? Se lo puede enfocar a través de dos teorías, la del beneficio y la de la capacidad contributiva. El primero se trata de quien paga, recibe del Estado un servicio a cambio. Y luego el segundo se trata de que debe ser igual para aquellos quienes tienen igual capacidad contributiva. Ya entonces trata del tema del retorno de los tributos, ¿no? Y también trata de el que sea igual para los que tienen mismas capacidades contributivas. Tiene que ser equitativo. Y la sensación de retorno, la sensación de que está volviendo, tiene que ser equitativa para todos, ¿no?
El principio de equidad, según el cual la carga impositiva tiene que respetar criterios de justicia y razonabilidad, en el sentido de que cada persona debe contribuir al financiamiento de los gastos estatales en equitativa proporción a su capacidad económica. ¿Cómo medimos su capacidad económica? Por los ingresos que tiene, ¿no es cierto? Mientras más ingresos tiene, más va a poder contribuir, ¿no?, al Estado, ¿sí? Principio de generalidad, ¿sí? El principio de generalidad alude al carácter extensivo de la tributación, ¿no? Que cuando una persona física o ideal se halla en las condiciones que se enmarcan según la ley, ¿no?, la aparición del deber de contribuir, este debe ser cumplido, cualquiera sea el carácter del sujeto, categoría social, sexo, nacionalidad o estructura, en el caso de personas jurídicas. Entonces, generalidad es llegar a todo mundo, ¿no? Y ahí justamente nosotros tenemos acá en Bolivia el régimen general, ¿no? ¿Qué es el régimen general? Es el régimen de impuestos de Bolivia, el régimen oficial. ¿Por qué se llama así? Porque alcanza a todo mundo, ¿no? Entonces ahí tenemos a los médicos, a las enfermeras, albañiles, plomeros, contadores, abogados, empresas, industrias, diversión, cines, etcétera, etcétera. Todos están dentro del régimen general, ¿no? Entonces es llegar a todo mundo con los tributos. Ya hemos visto, ¿no?, los principios de equidad, neutralidad económica, ¿no? O sea, llegaremos y les cobraremos en función a sus capacidades, pero lleguemos a todos. Difícil, ¿no es cierto? Y ahí ya me dirán, pero hay muchos que todavía están en el sector informal, que no se inscriben, ¿no? Entonces ya es tarea del Estado, ¿no?, aplicar ese poder tributario y sancionar a los que no están inscritos, y pues ahí ya estará el desempeño de la oficina de impuestos, ¿no? Luego tenemos la no confiscatoriedad, ¿no?, que se resume en que todos los impuestos no pueden ser de tal magnitud que cercenen el derecho a la propiedad. Su vigencia deriva del principio incluido en la mayoría de las contribuciones nacionales, de la inviolabilidad de la propiedad privada y su libre uso y disposición. Entonces, bueno, estos impuestos, este principio tiene también mucho que ver con los impuestos que son a la propiedad de bienes, por ejemplo, la propiedad de bienes inmuebles, la propiedad de vehículos, ¿no? Entonces, si yo tengo una casa o un auto, yo tengo que pagar impuestos, ¿no?, de esa casa y de ese auto. Y con esto, pues, vamos a garantizar que las personas tengan casas y autos en función de su ingreso, ¿no es cierto? O sea, en función a los ingresos que yo tenga, yo voy a poder tener una casa, ¿no? Si es que yo heredo una casa gigantesca, ¿no? Alguien me dice, ¿no? Ya heredaste una casa que vale $1 millón, ¿no? Entonces, si yo no tengo ingresos para poder tener una casa de $1 millón, no la voy a poder conservar. ¿Por qué? Porque después de un tiempo va a llegar los impuestos, ¿no? Ya ha pasado un año. ¿Cuánto es tu impuesto? $150,000, ¿no? Entonces, por ahí yo no tengo esos ingresos al año, no digo, ucha, pero eso yo no, a mí no me, yo no tengo esos ingresos al año, entonces no voy a poder pagar el impuesto, ¿no? Entonces no me voy a poder quedar con ese inmueble, ¿no? Ya, pero justamente ahí hay que llegar al equilibrio, ¿cómo es que se hace, no? Entonces, de pronto que a los ingresos que yo tengo, ¿no? Tengo que tener dentro de esos ingresos la posibilidad de pagar el impuesto de los bienes que tengo, porque si no, voy a tener que vender esos inmuebles, esos bienes, ¿no?, para poder pagar los impuestos que genere el Estado, ¿no? Entonces, uno de los principios es que no deben confiscar los bienes, los impuestos que vayan a ser creados, ¿sí? Si los impuestos son muy altos, como les digo, yo voy a vender mis cosas, ¿no?, para poder pagar los impuestos, y ahí el principio de no confiscatoriedad se estaría rompiendo, ¿sí? Se siente mucho, como les decía, en los impuestos a la propiedad, ¿no? Pero también con otros impuestos igual puede romperse el principio de no confiscatoriedad si son muy altos, ¿sí? En caso de que planteen una reducción de impuestos, ¿tiene que ser aprobado por la Asamblea o puede hacerlo directo la presidenta? Ya, bien, buena pregunta. Justamente en el tema de legalidad, dice solo la ley puede crear, modificar y suprimir tributos, ¿no es verdad? Entonces ahorita, si se fijan, los impuestos han sido creados con una ley, ¿no? Hay una ley que establece, la ley 843, ¿no?, que crea el IVA, le pone 3%, crea el IT, o bueno, el IVA es 13%, ¿no? El IT 3%, así. Entonces, esa ley puede ser anulada, abrogada o derogada con otra ley, ¿no?
no podría haber un decreto supremo que cambie esa ley. Los decretos supremos solamente interpretan, ¿no? Por ejemplo, ahí está la ley que dice el IVA puede ser compensado con facturas que son de crédito vinculado, así dice, ¿no? Pero no dice nada más. Entonces, puede salir un decreto supremo que haga una interpretación. Por ahí el decreto supremo dice, sale un decreto que dice, el crédito fiscal vinculado incluirá refrigerios, gastos de transporte, telefonía. Esa es una interpretación a la ley. Eso sí puede hacerlo. No, eso ya sacaron, dicen, para los independientes y para los Para el consultores. transporte, sí, ¿no? Y para el transporte internacional. Claro, eso pueden hacer con decretos supremos, ¿no? Pero necesita una ley para cambiar el 13%, por decir algo, y volverlo 10%, ¿no es cierto? Entonces ahí sí necesitan una normativa, ¿no? Ya, entonces ese sería el principio de legalidad. Legalidad. Sí. Imposible que lo hagan entonces en esta legislatura. Ahorita estamos en época electoral, ¿no? Así que tan imposible no sé si lo vería, ¿no? Porque pues sabemos que la mayoría está, la mayoría parlamentaria la tiene el MAS, pero pues ahorita el MAS está en campaña también, entonces no creo que se anime a decir un no tácito si es que se quiere hacer una reducción, ¿no? No, porque está pensando en elecciones más que en sacar leyes. Por favor, haz algo. Nico y Valerina están fuera de control. ¿Quién está viendo tele? Estaba mirando películas. Sí. Entonces, bien, ¿no? Básicamente ese es el principio de legalidad, ¿no? Que tendría que ver. Y les voy a presentar, este es Luna. Es una cachorrita que tiene 2 meses de edad y está aquí haciendo travesura. Ay, qué bonita. Sí, Qué lindo, Lisa. sí, pues los cachorritos. Qué tierno. Entonces eso, ¿no? Les muestro la última transparencia, ¿no? Que teníamos, ¿no? Que estaba calculada, bueno, nos hemos emocionado con el tiempo, ¿no? Que es el concepto de obligación tributaria, ¿no? La obligación tributaria, ¿no? Dice la norma, ¿no? Es un vínculo de carácter personal, ¿no? O sea, es personal del sujeto pasivo, que es el contribuyente, con el Estado, ¿sí? Aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real, con privilegios especiales, o sea, aunque digamos que el pago se realice con compensación con crédito o que se haga con condonaciones o que un tercero me lo pague, ¿no? Pero es un vínculo personal, ¿sí? En materia aduanera dice la obligación tributaria y la obligación de pago se registran por ley especial, ¿no? Entonces tiene su propia ley, ¿no es cierto? El tema tributario aduanero, ¿no? Pero igual existen auditorías en el tema aduanero, ¿no? Que pueden determinar tributos, ¿no? Entonces, cuando se determinan tributos, ahí está la obligación tributaria, que es, pues, es un vínculo que solo se puede romper pagando prácticamente, ¿no? Entonces, ahí es donde está el poder tributario, ¿no? ¿Qué consultas más tenemos, chicos? ¿Qué dudas más hay sobre este tema? De este no lo hice, más que todo es del otro tema que yo he visto que los cuestionarios entran más del último tema que hemos avanzado. Ya. ¿Qué dudas hay sobre el último tema? Que sería verificación interna, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué dudas hay? de la última, de la última parte. ¿Ah? ¿Qué dudas hay? Porque en la anterior clase usted ya lo explicó más rápido, digamos, las últimas diapositivas. Claro, en realidad ya hemos visto un poquito del procedimiento técnico, ¿no? Lo que nos tiene que... Cuando un bebé llora. A ver, otra. Les voy a poner mute a todos y ya ustedes van... Sí, le dicen que paguen sus... Y ya, los he silenciado a todos, chicos, pero si quieren participar, habilita nomás su micrófono, ¿no? Listen, yo digo sobre las operaciones, yo no lo entendí muy bien eso. ¿Operaciones? Sí, Operaciones. ¿Cuáles operaciones? operativa, ¿verdad?
Del último Operativo. tema le dicen tipos operativos ahí de las notificaciones, están las últimas diapositivas, usted lo explicó rápido en la anterior clase. Ah, Más que ya. todo, digamos. Ya. A ver, del tema de verificación interna, ¿qué es lo importante, no? Primero, entender el proceso de verificación interna, ¿no? Que eso es una auditoría, o sea, hay temas que ponemos en la cabeza que es una auditoría nomás, ¿no? Como auditoría tiene su proceso de planificación, donde están los operativos que son masivos, hay el operativo a notarios, el operativo de cruzar compras con ventas, hay diversos operativos, ¿no? Ya ahí vamos a aprender la parte técnica que ya se las dejo a ustedes, pero la idea es que eso es la planificación de la auditoría. Luego viene la ejecución de la auditoría, ¿no? Y luego vienen los resultados. Ahora, en la ejecución de la auditoría, ¿no? Lo que tenemos que tener en claro es que es un procedimiento riguroso, ¿no? En las auditorías financieras, auditorías hechas por empresas, ¿no? Podemos tomarnos más libertades, podemos ser un poquito más flexibles con plazos, con requisitos, con canales de comunicación y qué sé yo. Pero en la auditoría tributaria no, tenemos que ser rigurosos con el procedimiento. Y el procedimiento empieza, ¿cómo empieza una auditoría? ¿Con qué procedimiento empieza? Con la comunicación, ¿no es cierto?, de la auditoría a el auditado. O sea, yo tengo que avisarle al auditado, ¿no?, que le voy a hacer una auditoría. Eso en la administración tributaria ya es un procedimiento que es, ¿qué se llama esto? Es un procedimiento riguroso, es un procedimiento protocolar, ¿no? Tiene un protocolo. Y ese se llama notificación. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ya hemos visto el principio, ¿no es cierto?, de la auditoría, que es el proceso de notificación, ¿no? ¿Cómo notificamos? Puede ser personal, ¿no? Avisarle en persona. Una pregunta de examen ayer era, ¿dónde le puedo avisar en persona? ¿No? Y la respuesta es en cualquier lugar, ¿no es cierto? Donde sea que esté. Si es que es la persona, ¿no? Por ejemplo, tengo que buscarlo a Alejandro Cuellar para notificarlo, ¿no? ¿Quién lo conoce? Ya es un compañero, ya, ok. Si voy en persona y lo pillo, por ahí está en la universidad, ¿no? Entonces voy a la universidad y lo encuentro, ¿no? ¿Puedo notificarlo? Sí, porque le estoy entregando en persona. ¿Ya? Ese es uno. Luego viene la notificación por cédula, que es cuando no lo puedo encontrar, ¿no es cierto? Voy a su oficina y está en reunión, ¿no? O para viajando, no lo pillo, entonces ahí puedo hacer la notificación por cédula. Ya en el curso lo pueden ver, ¿no? Los pasos para hacer la notificación por cédula, ¿no? Si es que no hay su dirección, nadie lo conoce, nadie sabe de su existencia, nadie puede llegar a él, entonces viene el edicto, ¿no es cierto? Ya esas serían las más importantes notificaciones para la auditoría tributaria. Ahora, para los resultados de la auditoría ya hay otros canales, la notificación por secretaría, hay la notificación tácita, ¿no? Hay la notificación masiva, ¿no? Entonces, que son otras herramientas menos usuales que se pueden dar. Pero esencialmente lo que hemos visto, ¿no? Es la notificación, que es la base principal, ¿no? Y ahí, ¿no? Hasta ahí sería el examen, ¿no? Básicamente llegaríamos hasta ahí, porque ya luego viene la determinación, ¿no? Que ya cuando le notifiquemos, ¿no? Él nos va a traer la documentación y ya vamos a hacer el proceso de determinación, que eso lo hemos dejado para más adelante, ¿no? Finalmente, ahora, cuando nos traiga la documentación, tenemos que hacer un acta de recepción, que eso habíamos hablado, ¿no? ¿Qué estoy recibiendo? ¿Por qué? Porque si él me trae menos, o me trae fuera de plazo, o me trae mal, tiene multas, ¿no es cierto? Entonces ya empezamos con la determinación de sanciones. Ahí están los ilícitos tributarios. Parte de mi poder tributario, ¿no? Yo le he dicho, ¿no? Como que a ustedes les diga, ¿no? Jóvenes, les he dicho que hasta tal fecha era el cuestionario. Y alguien me dice, no, pero yo no he dado, me he confundido, la plataforma me ha engañado, se ha cortado el internet, ¿no? Entonces puedo usar el poder tributario y decir, no, lo siento mucho, tenían su fecha, tenían su plazo, no hay tolerancia al que le haya ido mal, le fue mal nomás, ¿no? Entonces, eso es un poder, ¿no? Eso es un poder tributario que a veces lo hace impuestos, ¿no? Estaría dentro de lo legal, ¿no es cierto? Porque se ha dado un plazo, porque se ha dado la herramienta, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es el tema de la determinación tributaria. Ellos van a determinar sus tributos en función a lo que haya, ¿sí? Luego de eso es la devolución de los documentos, iguales con un acta, ¿no es cierto? Y ahí termina la auditoría, ¿sí? Entonces, ese es un paseo general, ¿no? De la última parte. No sé si hay alguna duda adicional con relación a eso.
Solo era eso, dice. Una pregunta. ¿El examen va a ser sobre el tema que nos habló ahorita y sobre el tema anterior? ¿Y el poder Sí, tributario igual? exactamente. O sea, es introducción a la auditoría, poder Sí. tributario y verificación interna, ¿no? Nada más. Ya. ¿Ya? Entonces, chicos, bueno, básicamente es eso, ¿no? Bueno, creo que está costando un poquito a todos, y les digo a toda la universidad, el tema de acostumbrarnos a los cursos virtuales, ¿no? Particularmente yo, sinceramente, extraño mucho ir a la universidad, ¿no? Creo que me sentía, no sé, diferente yendo a la universidad, ¿no? Compartiendo con los jóvenes, ¿no? Es pues algo bastante diferente y es algo difícil, ¿no? Realmente es algo que extraño de verdad, ¿no? Pero más allá de las sensaciones, ¿no? El tema de que hay el debate, ¿no? ¿Es buena la educación a distancia, ¿no? Debería, no sé, hacerse así la educación o debería ser presencial nomás. ¿Cómo se educa mejor, no? Yo les digo particularmente lo que yo pienso, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? Hay un tema con los tiempos, ¿no es cierto? La educación virtual, con el tema de internet, con el tema de que cuestan los megas, todo ahí. Tenemos 40 minutos y ya, ¿no? A veces nos extendemos como ahora y todo, ¿no? Pero creo que la gran ventaja es que los videos quedan, ¿no? O sea, ya yo pasé la clase y si estoy estudiando y no entendí algo, yo puedo entrar al video y puedo volver a ver la clase, ¿no? Entonces creo que eso es una gran ayuda, ¿no? Creo que eso es una ventaja que en los cursos presenciales no hay, ¿no? En el curso presencial, si no atendí o tuve alguna duda o pasó algo, ya pues el curso presencial pasó y ya no hay ese chance, ¿no? Particularmente yo pienso que, ahora bueno, igual con los exámenes, ¿no? Igual los docentes, ¿no? Desconfiaban a veces de los exámenes, ¿no? Decían, ¿qué estarán haciendo? No puedo ver al estudiante, ¿no? Por ahí están haciendo trampa, decían, ¿no? Entonces, No, nunca, dice, nunca, nunca trampa. jamás, ¿no ve? Jamás en la vida. Sí, me parece Jamás, bien. jamás. No existe, dice en la vida. Qué bien, me alegra. Claro, entonces todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo ahí lo que les digo a los colegas, ¿no? Particularmente lo que yo pienso, ¿no? Es que independientemente de, independientemente de que sea virtual o sea presencial, me parece que mucho depende del alumno, ¿no? El aprovechar las También, clases, ¿no? también del Entonces, docente, le dicen. claro, y que enseña bien nada. Claro, pero y más allá de eso también hay estudiantes que ya sea virtual o ya sea presencial, le ponen su esfuercito, ¿no? Y yo sé que en la NUR pues estamos bien, ¿no? Yo he visto un poquito, sé que no he corregido, he visto a grandes rasgos los totales de las notas de los cuestionarios y la verdad que muchos los están haciendo bien, ¿no? O sea, están sacando buenas notas, ¿no? Que se saquen un 4 o un 5 ya pues es muy buena nota, ¿no? Es que estamos aprovechando bien, ¿no? Estamos entendiendo los temas, ¿no? Dicen, Entonces, dicen sí, una consultita. ¿Qué va a pasar en el examen si en caso se nos corta el internet? Porque yo ahorita en esta clase ya va 2 veces cortándome el internet. No sé por qué. Puede ser la señal o el problema de estas compañías, pero vamos a tener mucha dificultad en ese caso. sí, el examen va a ser igual que los cuestionarios, ¿no es cierto? Han visto, ¿no? Entonces, ahí lo que necesitamos es calcular bien el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a tener un tiempito que yo creo que va a ser unos 40 minutos, ¿no? El tema de la duración del Zoom. O por ahí, bueno, vamos a calibrar, ¿no? En función de la cantidad de preguntas, cosa que si a alguien se le corta o se le pone lento, no tenga problemas, ¿no? No se le acabe el tiempo en realidad, ¿no? Sino que pueda reconectarse, ¿sí? De ahí dejo a ustedes que ustedes puedan tomar los respaldos que necesiten, ¿no? Algún estudiante me decía, yo soy Tigo, mi papá es Entel, ¿no? Y ya tengo su celular con anclaje de internet por si acaso, ¿no? Entonces, me parece bien, ¿no? Ese es un respaldo, ¿no? Ya ella está más segura, ¿no? En todo caso, ¿no? Si tiene algún problema, ¿no? Sé que no todos podemos hacer eso, ¿no? Pero pues en la medida en que alguien pueda tener más respaldos, mejor, ¿no? ¿Ya? Dicen, Sí. a veces no solo es el internet, porque yo ya di exámenes, digamos, en materia de presencial y este caso de que, o sea, como están dando examen todas las materias y varios cursos, o sea, entran harta gente a la plataforma y en la plataforma mismo se satura. Sí, sí, crucemos los dedos de que el próximo sábado no nos pase eso, ¿no?
Pero igual, vamos a estar monitoreando, igual está Andrea, ¿no? La responsable de plataforma, igual monitoreándonos. Ya vamos a arreglar, pues ya veremos en el camino qué va pasando, ¿no? Ya sé que yo igual ya he dado, ¿no? Yo tengo 6 paralelos, ¿no? De 3 ya he dado parciales y gracias a Dios sin ningún problema, ¿no? Una taza de leche, todo así. Entonces, les muestro el meme que, bueno, les muestro lo que pongo al final de cada examen, ¿no? Miren. ¿Se puede ver? Muy buena, Nene. Pero bueno, el mensaje es que terminan los parciales y todos han sacado muy buenas notas, ¿no? Entonces yo quedaba así con esa carita, creo. No, pero me parece bien, ¿no? O sea, igual es una buena retroalimentación, ¿no? Entonces, sí hemos tenido buena suerte, gracias a Dios, esperemos que siga así. Sí sé que hay colegas que directamente a una colega, por ejemplo, se le colgó el sistema, tuvo muchas dificultades y pues lo que le quedó fue posponer el examen, ¿no? Porque todo se colgó, o sea, tuvo una caída de plataforma que no es algo que no pueda pasar, ¿no? O sea, lamentablemente los sistemas igual son como los seres humanos, no tienen sus deficiencias, no tienen sus defectos. Entonces, ella ha tenido esa dificultad, no ha tenido que postergar el parcial, ¿no? Pero pues bueno, si nos pasa eso, paciencia, buen humor, vamos a tener que hacerlo, ¿no? Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no, ya iremos viendo, ¿no? ¿Qué pasa, no? Eso, ¿no? Seamos positivos, Listen. Exactamente, eso mismo. ¿No ve? Eso, chicos, entonces nos queda ya las presentaciones. Esto también lo voy a colgar, ¿no? Estos cursitos que hemos hecho de reforzamiento los voy a colgar para que los tengan, ¿no? Y bueno, tienen los demás también para poder. Ya, listo. ¿Ya? Entonces nos estaremos viendo el día del examen. Listen. ¿Sí? Bien, misma hora. Así vamos a ser puntuales, ¿no? Ahora estaba editando unos videos y me emocioné con eso, ¿no? Pero ya el día del examen vamos a estar bien puntuales, ¿ya? Ya, listo, licenciado. Chicos, buen fin de semana, que tengan buenas noches y muy buena suerte. Nos vemos entonces. Gracias igualmente, Listen. Hasta luego. Gracias, Listen. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, Listen.